Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sabiens. Recordar, lo dijimos. ...20 de febrero del 2020... se abrió un portal malévolo. ¿No me hicisteis caso o sí? Me da igual, pero se abrió. Vemos lo que está pasando. Y es como aquello de la película La jungla de cristal. Recordamos a Bruce Willis, ¿no? Cuando todo parece que se va a normalizar... y dice, oiga, pero la situación mejora o empeora. No lo sabemos, pero tenemos con nosotros a dos analistas, un gran ufólogo muy querido, ya lo conocéis, Artur Oms. Artur, ¿cómo estás? Buenos días, Ferran. Pues aquí empezando la semana y hoy muy contento porque tenemos aquí un buen amigo mío que ha venido a visitarnos a nuestro pequeño país. Y bueno, como siempre, cada lunes aquí, pero hoy mucho más contento de lo habitual. No te enfades, Ferran, que no me desagrada verte, No, hombre, no. A ver, si las opiniones salen del corazón, bienvenidas sean, ¿no? Y además, cuando estamos en la palestra, Artur, y lo sabes, a nosotros nos han criticado mucho cuando empezamos a hablar de la crisis que se avecinaba. Era el 2006 y reventó la burbuja inmobiliaria en el 2008 y nos llovieron críticas. Después nos dijeron, ay, pues teníais razón, pues lo que decíais estaba además argumentado. No alertamos, sino informamos, que es muy diferente. En el tema ufológico también, y otras tantas cuestiones. Bueno, pues tenemos con nosotros, lo decía Artur, a Xavi Vidal. Xavi, ¿cómo estás? Bienvenido al Sabiens. Buenos días, Ferran. Buenos días, Artur. Muchas gracias por invitarme. Todo un placer. Y además, Xavi Vidal también se ha convertido pues, en un nuevo divulgador, ¿no? Tienes un canal en YouTube que es 37 cuadrados. Vaya con el nombre más curioso. ¿De dónde sale, Xavi? Bueno, es un nombre que tiene una pequeña historieta, que, bueno, si quieres te la puedo hacer así un resumen rápido. El nombre viene, pues, no sé si muchos de vosotros lo habréis escuchado alguna vez, es el extraño caso de Julio F., de abducción que hubo aquí en España. Y bueno, me pareció un caso que sí, ya se ha desmentido y todo lo que quieras, pero es un caso que a mí, la verdad, me encantó por lo enigmático, ¿no? que contrae. Julio sale una mañana a cazar con su perro. Te lo hago muy resumen porque tiene más complejidad, pero bueno. El tema es que el tipo sale a cazar, le falla el coche en mitad del trayecto, en mitad del bosque. Se le para el coche, no funciona, baja a comprobar, ¿no? qué demonios le está ocurriendo al coche, y de golpe ve a dos seres en el fondo, a la carretera, que se acercan, dos seres muy altos. Xavi, permíteme, porque estos temas nos apasionan, llevamos muchos años con Artur detrás de todo esto. O sea, una persona que va con un coche por una carretera secundaria, principal, el coche parece como si se queda, ¿no? sin electricidad o sin motor, se para a golpe y aparecen dos seres, humanos o no humanos. Bueno, aquí está el asunto. Dos seres extremadamente altos, ¿vale? Tenían forma antropomórfica, pero con un rostro cerúleo, un rostro grisáceo, muy extraño. A la que ellos se acercaban y le decían, tranquilo, Julio, no vamos a hacerte daño. Esto le venía a la cabeza directamente. Él no veía ni tan siquiera que los labios de esos seres se movieran. Pero se acercaban a él y todo el rato él escuchaba, tranquilo, Julio, no vamos a hacerte daño. A la que cuando ya están muy cerca de él, emerge una nave colosal de entre los árboles. Él ya estaba desquiciado porque y él empezaba a decirles, pero ¿quiénes sois y de dónde venís? A la que ellos le contestan, 3, 7, cuadrado. Todo el rato, 3, 7, cuadrado. Y bueno, la historia es mucho más larga, ¿no? Pero es el típico caso de abducción
aquí que ocurrió aquí en Soria, en España. Bueno, aquí en Andorra no, sino en España. Y bueno, luego se desmintió y todo eso, pero es la magia, ¿no?, de los encuentros del tercer tipo, que a mí me gusta mucho. Dices, Xavi, que se desmintió, pero ¿por parte de quién? ¿Del mismo individuo que lo vivió o por quién? No, el propio individuo además murió en extrañas circunstancias. Murió además en un accidente de automóvil muy cerca de donde se supone que ocurrió lo que le pasó. Y él estuvo en Barcelona en uno de los primeros congresos allá en los 70 largos. Me parece que hubo gente de la época muy conocida que estuvo allí en esa conferencia. Y él contó su testimonio de forma anónima. Julio F., nunca supimos su apellido. Él además cuando estaba en la convención estaba tapado y trajo a su perro, porque a su perro le habían quedado marcas de esa supuesta... y no se le curaban, heridas de esa supuesta análisis, ¿no?, que le hicieron esos seres cuando fueron abducidos. El tema es que más adelante, no recuerdo bien quién fue el percutor de esta historia ni nada, hubo X investigadores de renombre aquí en España que según ellos pues se desmintió el caso y que era todo fraudulento. Artur, un caso más de extrañas apariciones en carretera. Parece como si, no sé, a ver, abrimos el debate, ¿eh? Tenemos otro tema que tratar, pero el tema ovni, el tema extraterrestre o terrestres extra, es muy querido y seguido desde sus inicios. ¿Qué está pasando con todo esto? Bueno, este caso que explica Xavi es un caso más, pero un caso más de engaño, ¿no? Nuevamente, de engaño, y un caso más de los que nos perjudica a los ufólogos, ¿no? Porque al final, gracias a historias como estas, pues nosotros siempre salimos mal parats, ¿no?, que decimos aquí en Andorra. Sí, hay muchas abducciones, hay muchos casos que, bueno, y ahí está esa frontera, ¿no?, entre lo real, la mente, la imaginación, los fenómenos paranormales, la paraufología, ¿no? En fin, ¿qué está sucediendo? Pues como siempre, casos que algunos de ellos no tienen explicación, otros que tienen una explicación muy terrenal y evidentemente pues los que son fruto de un engaño, pues como el de Julio F. Bueno, la desinformación, esto lo vemos en el día a día, ¿no? Los conflictos que hay en la geopolítica, nos dicen una cosa. Fijaos que curiosamente se estaba atacando mucho el tema del cambio climático y de golpe y porrazo desaparece esto. Porque claro, empiezan a salir informes de que, oiga, en la Antártida está creciendo el hielo, o sea, no se están fundiendo. Sí que hay veranos cíclicos, más calurosos, otros más frescos. Los que estamos en la montaña lo vemos más que nunca. Hemos tenido inviernos con nieve, con poca nieve, y no ha pasado, y no se hablaba del cambio climático. En la Antártida está descendiendo el hielo. En las dos, sí. En el Polo Norte. Bueno, no están descendiendo, está descendiendo, Ferran. Sí. Pues permíteme, Artur, tengo la gráfica y va creciendo. Yo justamente lo miré hace tiempo porque mantuve una conversación con Josep Martínez también, y al final miramos y efectivamente tanto del Polo Norte como del Polo Sur están descendiendo a niveles alarmantes además, ¿no? O sea que están descendiendo quizá más en el Polo Sur que en el Polo Norte, pero están descendiendo, Ferran, permíteme que te diga esto. Sí que yo en este sentido no comparto esto porque está descendiendo. Hay un cambio climático. Otra cosa es que sea culpa nuestra. Cuidado, nosotros yo creo que tenemos incidencia en este cambio climático y sobre todo en la contaminación, pero hay un ciclo, eso está más claro que el agua. Hay ciclos donde hay entramos a épocas glaciales, hay otras en las que hay un deshielo y quizá a lo mejor estamos entrando en un deshielo, pero lo que sí que está claro y lo tengo muy claro es que el hielo está descendiendo en ambos polos. Bueno, después lo analizamos ya off the records, porque son temas interesantes. Lo que es curioso es que, claro, detrás de todo esto siempre se buscan los culpables, y lo decías, ¿no? Oiga, ustedes son los culpables del cambio climático, los coches, las ciudades, la contaminación. Oye, y los aviones que sacan oxígeno por los motores,
que hay miles de aviones volando en este preciso momento, o siempre se las carga el plástico. Oiga, el plástico. Oiga, pero el plástico, ¿qué culpa tiene el plástico de que una mano incivilizada lo tire al suelo, o lo tire al mar, o lo tire al río? Porque vosotros, Xavi y Artur, como yo, vamos mucho por la montaña, y es que es indignante ver cómo aún hay impresentables que tiran su lata de refresco, su lata de cerveza a la montaña, los plásticos del picnic. Y mira, yo, déjame decir una salvajada, que hace tiempo que no la digo. Esta gente que hacen el amor en la montaña y después lanzan el preservativo con todo allí, yo les haría comer. ¿Pero qué se han pensado la gente? Ferran, y no solo eso, sino los runners, ¿no? ¿Qué es un runner? ¿Qué es un runner? Es un corredor, ¿no? Y además, usamos anglicismos para absolutamente todo. Parece que seamos idiotas, cuando el español es uno de los idiomas más ricos que hay en el planeta, ¿no? Entonces, cuando ves que estos corredores de montaña, que esta gente que van con sus mochilitas apretadas, ahí sus mallitas y tal, y van, a mí es que me parecen tontos, incultos, y además es que les pegaría 2 bofetones a mano abierta, porque van corriendo, abren la barrita energética, se la comen y tiran el papel. Pero tú, ¿de qué vas, desgraciado? ¿Tú de qué vas? Y esto en la carrera hasta que se hacía, que ahora ya no se hace, que ahora se llama de otra manera, pero la Ultra Trail, había la Mythic, la Celestrail, la no sé qué. Yo estaba harto de ir con mi perrita a hacer algún tramo de 60, 90 kilómetros siempre con mi perrita. ¿Y qué te encontrabas? Pues los envoltorios de las barritas, descalificado, y encima multa de 3.000 euros. Porque es que esto en Suiza no lo ves. Y es un tema que es la educación, ¿no? Que este es otro melón, ¿no? Que ahora hablábamos con Chávez hace un momento sobre todas estas cuestiones de los transgéneros y todas estas cosas. No hay que hacer adoctrinamiento, lo que hay que hacer es educación. Educación, señores, respeto a todo el mundo, ¿no? Y bueno, son debates que evidentemente pues nos van llevando por otros afluentes y nos separan del tema principal. Perdona, Fernanda. Que además aquí tenemos muy cerca de Andorra el pantano de Oliana. Ahora que está a mínimos y aún ha estado más bajo, porque ahora ha llovido recientemente, oiga, ¿no ven que la Tierra está ocupando los hectómetros cúbicos? Y cuando dicen la volumetría de agua que hay no es real, no se podía, no sé, con el paro que hay, venga, vamos a sacar esta tierra que además es súper fértil y para cultivo, vaciamos esa tierra que se va depositando y tendremos más agua de reserva para los años venidos, para lo que pueda pasar. Incluso lo sucio que está. Es que aquí hay mucho trabajo, pero parece ser que hay cosas que no interesan, ¿no? Se quema un bosque, no se reforesta. Islas de plástico y el plástico tiene la culpa, vamos a hacer que pague más por el plástico. Dinos, Xavi, sí. Sí, no, yo... Es que esto, perdona que me quiera meter, pero es que me parece muy interesante porque yo cuando iba a la escuela, ¿no? A la EGB, yo vivía pues en Tarragona, en un colegio público de toda la vida, y me acuerdo que los profesores nos atormentaban, Teníamos incluso, a mí me chocaba con mi mente de niño que nos hablaban de un terrible agujero en la capa de ozono que iba a abrasar al planeta y que iba a derretirlo todo. Nadie habla de ese agujero ya. Y no paraban de decirnos, en el año 2000 y algo, Salou estará cubierto de agua y tendremos que meternos para el interior porque todo se va, los niveles del mar van a subir y todo se va a inundar. No sé dónde ha quedado ese agujero de la capa de ozono. Eso es lo que... Veremos. Bueno, señores, el tema de hoy que nos ocupa se ha tratado poco y va muy en conjunción de lo que está sucediendo. A lo mejor no, casualidad o causalidad, ¿no? Casualidad o causalidad, y tenemos un buen amigo, Artur, que se llama Noel, que me dijo algo que le ha pasado que parece increíble. O sea, dentro de la estadística de la probabilidad más plausible es casi imposible que suceda. Imagínate que vas por la carretera de Puigcerdá, dirección a la Seu d'Urgell, y te fijas que el coche de delante resulta que es un coche que te resulta familiar por el color y por la matrícula. Dices, anda, pero si era el coche que tenía mi abuelo, ya fallecido.
Dice, y se quedó perplejo y me dijo, Ferran, te lo quería comentar y creo que lo tengo que hacer público para ver si a alguien le puede dar una idea de si esto ha sido una casualidad casi imposible o ha sido una señal que tiene que tomar conciencia de que detrás de esa señal, su abuelo, el número de la matrícula, no recuerdo cuál era, B3433 o algo así, XB, dirección a la Seu d'Urgell. Oiga, ¿esto es una señal o no? ¿Os ha pasado alguna vez que os hayáis cruzado por una carretera de otro país con un coche de un familiar ya difunto? Oiga, esto es... no sé, no vamos a decir qué opináis, sino imaginaos que os encontráis con esto, con el coche del abuelo circulando por la carretera. Bueno, a mí básicamente me dejaría helado, ¿no? Porque mi pobre abuelo ya falleció hace muchos años y recuerdo perfectamente su Renault Express para ir al campo a trabajar al huerto, y claro, ahora yo ir por la carretera y encontrarme con esa Renault Express blanca, me explotaría la cabeza, básicamente. Es que es para comentarlo. Arthur. Bueno, los coches, evidentemente, si no lo tiras al chatarrero, pues tienen una segunda, tercera y cuarta vida, ¿no? Entonces, bueno, no suele ser lo habitual, pero son cosas que pueden pasar, ¿no? Como, oye, cuando tú vas... A mí lo que me fascina más es que esto sí que me ha sucedido alguna vez, ir por la calle pensando en una persona y de repente te la encuentras, ¿no? Y personas que a lo mejor pues viven en Barcelona o viven en otros lugares, ¿no? Entonces, esto sí que me impacta mucho más, ¿no? Un vehículo, pues, hombre, sí, me impactaría, no me ha sucedido, ¿no? Pero me impactaría encontrármelo. Pero esto de que te encuentres a alguien y de repente tú estabas pensando en él 2-3 minutos antes, pues bueno, no sé por qué. Pues esto suele suceder. O que a veces soñamos con personas de la vida real y tampoco sabemos por qué, ¿no? Y historias a veces rocambolescas y algunas de ellas que incluso dan miedo. Bueno, y cuando empiezas a entender algo que a lo mejor va relacionado con esto que os pondré, quizás entendremos hasta qué punto la realidad no es real. Escuchad. No intentes doblar la cuchara. Eso es imposible. En vez de eso, solo procura comprender la verdad. ¿Qué verdad? Que no hay cuchara. ¿Que no hay cuchara? Si lo haces, verás que no es la cuchara la que se dobla, sino tú mismo. Y digo yo... Cuando vemos lo que pensamos y lo hemos pensado minutos antes, horas antes, incluso algún día antes, ¿somos nosotros los que creamos esa realidad? ¿O es que accedemos a una información, aquello que llaman los registros acásicos, y por azar o por conocimiento descargamos algo venidero? Porque quien no utiliza estos recursos a veces, oye, que llego tarde o justo de tiempo a la faena, por favor, a ver si hay un sitio para aparcar el coche, cosa imposible, a esa hora, y que esté vacío cerca de la puerta de entrada, y patapum, la plaza está. Esto suele pasar, ¿no? Pero suele pasar, pero luego hay las profecías provocadas, que diría yo, ¿no? Hoy, Ferran, queríamos hablar del tema este de Gog, de Magog, no Gog y Magog. Cuidado, porque en muchos sitios estoy viendo Gog y Magog. No, es Gog de Magog. Magog es una tierra y Gog es este ser que presumiblemente algunos dicen que es el demonio o el diablo, ¿no? Y Magog es una zona indeterminada, por cierto, ¿no? Cuando, por ejemplo, uno analiza toda esta serie de profecías o que de alguna forma Israel sería un pueblo y al final pues la ONU acaba convirtiendo a Israel en un estado, evidentemente. Estas profecías que de alguna forma se lanzaron en las escrituras no es que se cumplan porque a lo mejor haya una deidad que haga que se cumplan, no, se cumplen porque al final, como estaban escritas en un libro, sus habitantes han perseguido
ese objetivo hasta que lo han logrado. Y entonces todo el mundo dice, se ha cumplido la profecía. Bueno, claro, se ha cumplido. Se ha cumplido porque, entre otras cosas, muchas personas durante muchas décadas han luchado para que así fuera, ¿no? Y al final eso es simplemente recoger el fruto de... No es que se haya cumplido una profecía muchas veces, ¿eh? Entonces... es un poco pasa lo mismo, ¿no? Si tú encuentras una plaza de parking libre es porque justamente se acaba de ir una persona, ¿no? Y entonces habría que analizar por qué se ha ido, qué circunstancias han movido ahí para retirar su vehículo y qué circunstancias han hecho que tú llegaras justamente en ese preciso instante. No hay nada que es casual, todo tiene un porqué y una explicación. Pues Gog y Magog, ¿qué sabemos sobre pues algo que se remonta a tiempos bíblicos, ¿no? Artur, lo has dicho, y incluso el profeta Ezequiel había profetizado una última batalla. Oiga, pero ¿cuándo, no? Porque siempre hay una última batalla, pero ¿cuándo? Y decía en los postreros días, que implicaría a Gog y Magog, y en el cual el mismo Señor arrebatará el arco de tu mano izquierda y hará que caigan las flechas de tu mano derecha. Esto se encontró en un manuscrito en el Mar Muerto y que, bueno, parece que anticipa algo, ¿no? Pero un conflicto ¿de qué? ¿De especies, razas, dioses? O simplemente, pues, que hubo una literatura en un pasado y que se convirtió, o alguien quiso convertirla en profecía. Xavi. Bueno, yo, sinceramente, de este tema, pues me habéis pillado aquí de pleno, desconozco completamente todo, pero, volviendo más o menos a lo que hablabais antes de la verdad y del tema, si tiene mucha relación con esto, yo creo que todo depende también mucho del observador. Según el observador, ocurren, ¿qué puede ser? Una serendipia, una casualidad imposible, o estamos creando algo. Esa es la duda que me suspicia, ¿no? El tema que estamos tratando. Y en cuanto al tema del Gog y Magog, pues es que si tocamos ya temas religiosos o más de este tipo, bueno, como decía el compañero Artur ahora hace unos instantes, cuando hay fe se mueven montañas. Sí, Artur, dinos. Bueno, yo, la profecía del último carajillo, y ahora que no se ría nadie, ¿quién no conoce una persona que es alcohólica, no? ¿Quién no conoce? Esta es la última copa, y mañana lo dejo. Y ves que zas, se mete un copón, que te lo metes tú o me lo meto yo, y vamos en coma todo el día. Y esa era la última. Y al día siguiente, a las 8:15 de la mañana, lo ves con otra copa, y al mediodía con otra, y a la noche con otra, y pasado igual, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la última batalla? Ninguna es la última batalla. Ninguna es la última batalla, simplemente porque el ser humano continuará en guerra toda su vida. Porque el ser humano es el cáncer del planeta. Porque el ser humano y su racionalidad hace que seamos irracionales. Entonces, fíjate, Ferran, estamos hablando de la Biblia, de libros sagrados. Yo creo que de la Biblia, de los libros sagrados, no hemos comprendido absolutamente nada, ¿no? Por ejemplo, se decía que la generación de 1914, según algunos estudiosos de la Biblia, no iba a pasar. La generación de 1914 ha pasado y estamos en 2024. Ya ha pasado esa generación, ¿no? Y decían que esa generación no iba a pasar sin que no llegara esta batalla final en Megiddo, por cierto. Y esa generación ha pasado, no hay esa batalla final y ya no queda nadie de esa generación, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí estamos, ¿no? ¿Cuál será la última batalla? Ninguna. Las profecías de Gog y Magog. Siempre he dicho, la Biblia es un libro fascinante, la Biblia es un libro que a mí me parece un libro de cabecera, pero no hemos entendido nada de la Biblia. No hemos entendido absolutamente nada. Yo creo que la Biblia es un libro del cual uno debe de extraer lo que pasó en el pasado para que no se repita en el presente ni en el futuro.
Y ahí es, para mí, la clave de la Biblia, ¿no? Todas estas profecías que se lanzan, que se de alguna forma malinterpretan o, cuidado, en función de si eres cristiano, testigo de Jehová, adventista del séptimo día o lo que sea, vas a interpretar de una manera o de otra, porque luego hay otro asunto, ¿no? Que es la traducción de la Biblia. Tú coges N traducciones, el mismo versículo, del mismo capítulo, del mismo libro, y verás que en función de la traducción que tú tengas, pues ya verás que esta se acerca más a los ideales de cada religión, ¿no? Con lo cual, en un texto bíblico de un libro, de un capítulo y de un versículo, te puede decir que vayas por la derecha, el otro que vayas por la izquierda y el otro por el centro de la derecha, por la centro derecha, ¿no? Con lo cual, ¿dónde estamos nuevamente? Ahí, en esa interpretación humana que además pues se deriva hacia pues digamos la ideología de cada religión o grupo. Y esto es verdad, ¿eh? Y a día de hoy, claro, porque en aquellos tiempos había una literatura y unos conocimientos que para nada son como ahora. O sea, lo que veías en aquellos tiempos, o pensabas o escribías, ahora la forma de expresarse es muy diferente. Y esto lo vemos, por ejemplo, en las pasadas elecciones del 23 de julio en España. Cada uno te deja perplejo. O sea, había un partido que había ganado las elecciones por votos y lo estaba celebrando. Había un partido que había perdido las elecciones y lo estaba celebrando porque había ganado en otro formato. Y dice, oiga, al final, ¿quién ha ganado realmente? ¿No? Y te quedas así un poco orsay, ¿sí, Artur? Y hay un asunto que es muy interesante, ¿no? La Biblia está llena de profecías y una de las que más me gusta y más contradictoria es que no llegará hasta el fin, hasta que la palabra de Dios llegue a todos los lugares del planeta Tierra. Entonces aquí hay varias reflexiones. La primera es, ¿llegará la palabra de Dios a la isla Sentinel? Esa es la primera pregunta, porque la isla Sentinel no pone los pies un occidental ahí desde hace muchos años, ni nadie lo va a poner porque lo van a matar y se lo van a comer, entre otras cosas. Primera pregunta. Segunda, ¿a Papúa también llegará? ¿A lugares mucho más recónditos va a llegar? Y lo más importante de todas, cuando uno apaga las luces y está a las 2, 3, 4 de la mañana solo en la montaña y mira que ahí fuera todo es infinito y no tiene fin, ¿llegará la palabra de Dios a todos los lugares más recónditos de todas las galaxias y sistemas planetarios existentes? Entonces, no, señores, no estamos interpretando bien las escrituras y evidentemente yo creo que sí que se están interpretando, efectivamente, pues beneficiando el adoctrinamiento que hay en todos y absolutamente en cada uno de los grupos religiosos existentes. Y bueno, vamos a tomar un poco de bibliografía, ¿no? Gog, ¿qué es, no? Artur, de hecho ya lo has dicho, ¿no? Es un personaje, para empezar, no cualquiera, un personaje apocalíptico que surge de Magog, que Magog no es otro personaje, sino que son unas tierras. ¿Qué tierras son? ¿Por qué le pusieron este nombre, no? Y que este personaje está para guerrear contra Dios. Y si resulta que Dios, y a tenor de lo que os había puesto antes de la película Matrix, lo de la cuchara, Dios no es Dios como pensamos, que es un sistema que controla todo muy sutilmente y que nos hace, bueno, pues ir hacia un lado o hacia otro. Y por ejemplo, el pueblo de Israel también habla del fin de los tiempos que viene escrito en Ezequiel y el Apocalipsis, ¿no? Que va un poco relacionado. Y claro, esto quizás no lo comentaríamos hoy, o sí, si no estuviéramos viendo el menudo desastre, conflicto de pérdidas de vidas humanas que se está generando ya en aquella zona de Oriente Medio. Xavi, tú has sido una persona de seguridad, de una persona quizás en su momento más influyente y decisiva del planeta. ¿Qué opinas del conflicto que está sucediendo? Y además, tú como experto en seguridad, ¿cómo puede fallar la frontera quizás más segura del planeta al nivel que se te cuelen 2.200 en principio proyectiles que te entren, que los sistemas de seguridad fallen y te entren un contingente de
bueno, pues mercenarios, soldados o de invasores a tu territorio, es decir, Israel, y que tardes tanto tiempo en reaccionar. Esto, hay algo que no cuadra, ¿no, Xavi? Pues es que ya lo acabas de decir, Ferran. Hay algo que no cuadra y es evidente. Fíjate, porque el escudo este que tiene Israel, ¿no? Escudo de hierro, tal que llaman, hoy está funcionando. Está funcionando, hace unos días ya está funcionando. Pero dejó de funcionar durante unas horas, ¿o cómo va esto? Yo no puedo dar ninguna opinión. Yo creo que nadie tiene la verdad absoluta, pero sí que veo que hay algo turbio en el asunto. Hay algo bastante turbio porque, claro, ya todos vimos las imágenes terribles de lo que ocurrió, pero la respuesta ha sido también terrible, muy terrible. La conclusión que ha dado todo esto es, ¿se lo han dejado hacer? Pues yo creo que nunca lo sabremos, al menos de forma oficialista. Eso nunca lo sabremos, tenerlo claro. Que además es curioso, ¿no? Porque no hace falta ser experto en el Sun Tzu, el arte de la guerra. Este libro lo recomiendo porque se puede aplicar a muchas cosas. Decir, vale, lo miramos desde la óptica así militar. Tú vas a hacer una incursión en territorio enemigo, pero sabes que solo llegarás hasta donde te llegue la munición, los alimentos, la logística, como todas las guerras, vaya, y los suministros para seguir desplazándote. O sea, sabes que aquello tiene, pues como una lata de sardina, una fecha de caducidad. ¿Por qué haces esto poniendo en riesgo a toda una población que sabes que va a haber una respuesta, quizás no se pensaba que fuera así, o sí, de esta magnitud? Imaginaros un tablero de ajedrez, por un momento, y es tu turno, y te toca mover ficha. Entonces, tú, si sabes jugar un poco al ajedrez, vas calculando si muevo esta ficha, qué correría, calculando la jugada. El tema es que en el mundo de la guerra se actúa de esta manera, pero no a través sí también a través de fines militares o belicistas, pero va perpetrado ¿por quién? Por los de arriba. Y los de arriba siempre son los mismos, políticos, ideologías, etcétera, etcétera. Y en este caso entramos ya en religiones, que es algo ya mucho más poderoso, al menos en sus días, que la política, o en su día, pues era lo que estaba comandando el mundo humano. Así que yo creo que es una jugada de ajedrez y a ver qué ocurre. A ver quién mata antes al rey. Hicimos un programa y yo me aventuré a decir, ¿y si resulta que todo esto, yo lo lanzo, y que me equivoco? Pues me equivoco. ¿Que no me equivoco? Pues no me he equivocado. Mira qué fácil, positivo o negativo. Aquí no hay neutro. ¿Y si resulta que en estos más de 500 kilómetros tunelados en la Franja de Gaza, en unas tierras que son históricas, son ancestrales, son bíblicas, y si resulta que tunelando, imagínate que tú estás tunelando unos túneles, unas galerías, y te encuentras con un hallazgo arqueológico descomunal, que hace referencia a la Biblia, que hace referencia en sociedades secretas, y que quizás es una de las reliquias más buscadas de la historia, y te las has encontrado de casualidad, pues haciendo como un topo, ¿no? Vas tunelando y te encuentras eso. Quizás cabría esta respuesta de decir, oiga, ¿y si son las trompetas de Jericó? ¿Y si resulta que ahí hay el Arca de la Alianza? Vamos a generar que se produzca un 11S, que en este caso fue un 7 del 10, para ir a recuperar esto. No sé, yo no tengo ni idea, yo lo digo, Xavi. A ver, aquí el tema es que depende de quién lo encuentre. Porque depende de quién lo encuentra y se va a quedar. Y no saldrá a la luz jamás. Ese es el problema. Y esto ya ocurre con muchos hallazgos y ocurre más cerca de lo que pensamos. Lo que pasa es que no se acaba de decir. O sea que depende de quién encontrará eso. Artur, ¿qué opinas? Aquí hay muchas piezas de un puzzle. Xavi lo decía,
hay piezas de un puzzle por un lado, o sea, aquí estamos jugando con dos tableros. Uno, tenemos que ir juntando piezas de puzzle y otra, moviendo las fichas para entender casi lo entendible, ¿no? Sí, porque Oriente Medio es muy complicado. Es muy complicado porque, sobre todo, en Jerusalén mismo, hay varios sistemas religiosos que están conviviendo, ¿no? Lo que no se explica en muchas ocasiones es que en Israel viven, si no me equivoco, unos 150.000 palestinos o algo así. No recuerdo exactamente el número, pero una cantidad bastante importante de palestinos. Y los palestinos, evidentemente, Ferran, ahí han vivido durante mucho tiempo con plena convivencia con los israelíes, ¿no? Entonces, ¿a qué obedece todo esto? Luego hay otros países que también están incidiendo en el conflicto, que de estos no hemos hablado, ¿no? Que hay otros países que tienen intereses. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que en Israel han convivido de forma pacífica muchas religiones. Y los israelíes, yo creo, y no creo que me equivoque en esto, porque esto me lo explicó bien mi padre, y mi padre es una persona muy culta. Los israelíes siempre han buscado el entendimiento. De hecho, una de las mezquitas más importantes para los musulmanes está en Israel y está en territorio israelí, ¿no? Con lo cual, yo creo que el tema es mucho más complejo de lo que nos llegamos o nos podamos llegar a imaginar. Y evidentemente, pues ahí hay sobre todo un problema muy importante, que es la religión, y dentro de la religión, porque la religión tampoco no es tan mala. El problema que hay, o lo más grave de la religión, son los extremismos. Y los extremismos son los que nos conducen a estas situaciones. Y evidentemente, estos extremismos, en muchas ocasiones, son provocados por países o por empresas con intereses económicos detrás de todas estas manipulaciones de cientos de miles de personas, ¿no? Pues bueno, ya veremos, toda esta franja, la franja de Gaza, todo esto que se está destruyendo, alguien lo tendrá que reconstruir, ¿no? Lo mismo está pasando en Ucrania, que ya pues estaban incluso ya repartiendo contratos de reconstrucción del propio país, ¿no? Con lo cual la situación es mucho más compleja. Hay temas económicos, hay temas religiosos, hay temas de extremismo, hay temas de evidentemente, pues también de atentados que se han cometido contra las personas, terrorismo. Es una situación realmente muy compleja. Y tenemos dos datos complejos que analizar. No sé por cuál empezar, ¿eh? Bueno, uno es, pues algo que parece imposible también que haya sucedido, que desde el Ministerio de Inteligencia israelí, y esto sale en algunos rotativos, como por ejemplo el rotativo español ABC, en el cual destaca que se ha filtrado algo que ha generado un contratiempo que no estaba en los planes del mundo conocido, podríamos decir. Un documento oficial filtrado a la prensa. O sea, alguien, cuando se filtra, dices, oiga, otra vez falla el sistema de seguridad. Se filtra a la prensa un documento en el cual se ha hecho eco el periódico económico Kalalist y la revista israelí Más 972 Magazine, que han sido los primeros a dar a conocer esta filtración. Y atención, amigos y amigas, quedaos sentados, porque es para estar sentados. Este documento filtrado dice, a nivel de estrategia, de dónde deportar a 2 millones de palestinos de Gaza y, señoras y señores, el destino es España. ¿Qué opináis de esto, Xavi? Bueno, primero decir que este documento ha sido desclasificado por Wikileaks. No sé si lo sabéis, pero ha sido desclasificado por Wikileaks y yo conozco muy de cerca ese equipo porque he estado trabajando ahí. Yo trabajaba para seguridad con ellos, pero sé perfectamente cómo se movían y sé perfectamente, pude comprobar, porque les conocí allí, la clase de
hackers, por llamarlo de una manera, con los que ellos trabajan. Élite absoluta. ¿Qué quiere decir? Imagínate la magnitud del tecnicismo de esa gente para poder robar tal documento a la inteligencia de Israel. Lo grave de todo esto, que se ha desvelado y que por suerte hay gente que lucha para lanzar ciertas verdades, ¿no? Es 2 millones de palestinos. Ok, salen como pasó con Ucrania, necesitas ayudar gente que vive un drama, ok, perfecto. ¿Cuántos países hay allí alrededor, ¿no? De origen musulmán, con una cultura exactamente parecida o exactamente la misma, donde seguramente se adaptarían muchísimo mejor, donde seguramente sería muchísimo más fácil desplazarles por mera cercanía? No, hay que llevarles a un mundo totalmente distinto, a un mundo donde probablemente, por suerte o por desgracia, jamás o muy difícil sería que encajaran, ya no solo por estas pobres personas, ¿no? que vienen de fuera y cambian completamente su mundo, sino por los que ya viven en España, que 2 millones de personas son muchas personas, son muchísimas personas. Uh-huh. Bueno, y esto sale, Xavi y Artur, en la página 8 de este documento. Habla de España y también de Grecia. ¿Y si resulta que todo esto está ya más que calculado? Porque claro, la solidaridad tiene que estar en momentos de guerra, hay que ayudarse. Y Xavi, hacías una observación muy buena. Es extraño, ¿no? O no tenemos la suficiente información. Es extraño que los países colindantes, por proximidad, por amistad, por cultura, por religión, no estén ayudando. La frontera de Egipto está cerrada. Jordania, Siria, Cisjordania. Oiga, ¿qué está pasando aquí? Yo continúo sin entender nada. Hay un tablero de ajedrez geopolítico y otro puzzle que hay unos movimientos muy extraños, pero normal por proximidad. ¿Qué puede suceder? Vamos más allá, de que esta filtración que sale publicada en estos rotativos que hemos comentado sea cierta. Artur. Las filtraciones son filtraciones de documentos de inteligencia. Cuando tú tienes un documento de inteligencia, no quiere decir que eso se vaya a llevar a cabo. Es decir, es una alternativa más de lo que se podría hacer, ¿no? Ferran, hemos visto documentos de inteligencia que se han de alguna forma hecho públicos, que decían auténticas animaladas, ¿no? Ya pues algunos de ellos relacionados con el MK Ultra, ¿no? Por ejemplo, eso no quiere decir que se hayan llevado a cabo en todo su espectro y toda su amplitud. Evidentemente es una alternativa más que están contemplando, como muchas barcas que llegan continuamente a Fuerteventura, ¿no? El otro día, mira, ahora hace nada, un momento mi padre me decía, me explicaba algo que tenía toda la razón, y es que muchos inmigrantes de estos que vienen en estas barcas, que son muy enclenques, que tienen una capacidad de viajar muy limitada en millas náuticas, resulta que han hecho miles de kilómetros. ¿Esto cómo te lo crees tú? Esto es imposible de creértelo. Entonces, hay unas mafias detrás que yo tengo la certitud de lo que hacen es transportar a esta gente en una serie de barcos bastante más grandes, que eso sí que tienen un ratio de autonomía mucho más importante. Los dejan cerca de la costa con estos cayucos, con estas barquitas más enclenques, y a partir de ahí desembarcan, ¿no? Porque si no, es que no se entiende. Es que no se entiende que hagan miles de kilómetros en estas barquitas de fuyola, ¿no? Que decimos aquí en los catalanes en Andorra. Hacinados en el océano Atlántico, ojo, que tiene sus olitas de subida y bajada. Hay algo aquí muy extraño, muy, muy extraño. Tan extraño como la dimisión, bueno, no ha dimitido, le han suspendido el cargo al ministro del gobierno actual de Israel, que es el ministro de Patrimonio, es el ultraderechista y ultraortodoxo Amichai Eliyahu, que, pues dijo, para finalizar el conflicto de la Franja de Gaza, de utilizar
una bomba nuclear. Oiga, aquí hay... Imagínate que esta persona está en decisión política de toma de decisiones militares. ¿Qué pasaría, Xavi? Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Al tipo de noticias. Mira, hace un año y medio atrás, continuamente veíamos: Putin va a utilizar armamento nuclear, o Putin va a decir no sé qué. Bueno, yo creo que estamos ante un tipo de noticia algo parecido, solo que en otro contexto. ¿Que se vaya a utilizar? Nah, lo veo bastante improbable, básicamente por las consecuencias que llevaría. Es que no tiene mucho sentido, aunque me parece una intencionalidad terrible, evidentemente. Arthur, ¿se está moviendo Gog y Magog? Bueno, Gog de la tierra de Magog, ¿o es una extraña coincidencia en aquellas zonas que ya desde tiempos ancestrales parece que no puedan estar tranquilos, ¿no? Recordemos cuando era la antigua Judea, que ya el Imperio Romano se lanzó allá, pero a base de bien, y hubo pues juicios, crucifixiones, revueltas contra revueltas. La gente, los mandatarios no pueden dejar tranquilos, porque además, detrás de toda guerra, de vencedor o perdedor, hay hijos que van, y ahora también mujeres, hijas que van a la guerra, y a lo mejor van forzados. No tenemos que olvidar ni perder nunca de vista, Ferran, que estamos hablando de la cuna de la civilización humana. Entonces, cuando tú hablas de la cuna, del kilómetro cero, del minuto cero de la civilización humana, que es donde nace absolutamente todo, lo bueno y lo malo, los conflictos, los pueblos, la organización, absolutamente todo. En Mesopotamia siempre ha habido, ¿no? esa frontera natural que hace el río Éufrates, siempre ha creado esa división. Por lo tanto, yo tengo muy claro que el conflicto ahí es irresoluble, ¿no? Pero luego hay otra cuestión, Ferran, decías, ¿no? Ahora gente pues que pues muere y tal, ¿no? Tenemos hace poco uno de los ex primeros ministros chinos más importantes que ha fallecido de un ataque del corazón, ¿no? Todos recordamos una extraña epidemia de ataques de corazón y no había la famosa vacuna, ¿no? Que sucedieron. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? La cuestión, Ferran, es que de alguna forma no sabemos exactamente ni cómo ni de qué manera, pero se nos manipula cada vez más con muchos más medios, con inteligencia artificial, que la gente se piensa que la inteligencia artificial es algo de hace 15 años atrás, ¿no? En los años 50 y 60 ya se utilizaban algoritmos de inteligencia artificial, o sea que llevan muchos y muchos años manipulándonos, ¿no? Introduciendo incluso fotogramas en películas que nos manipulan, en mensajes en productos, en publicidad sobre productos que vamos a consumir diariamente, y bueno, al final todo es una manipulación, ¿no? Incluso la alimentación, que está en manos de 7 u 8 grandes multinacionales a nivel mundial. O sea que al final, Ferran, vivimos bajo siempre un yugo muy importante de esclavitud moderna, podríamos decir, que atañe absolutamente todo el planeta. Bueno, esto también las hermanas Wachowski nos dieron el mensaje, ¿no? En Matrix, y con frases célebres, ¿no? ¿Qué es real? ¿Qué es lo real? ¿Lo que nos dicen que tiene que ser real? Nos tenemos que fiar, yo me incluyo, de los medios de comunicación. Nos tenemos que fiar de lo que dice el peluquero cuando nos explica algo. Nos tenemos que fiar de lo que dice el presidente de la sociedad, de la comunidad de vecinos. Nos tenemos que fiar. ¿Dónde está lo real? Y si resulta que, como dice, son simplemente conexiones, impulsos nerviosos entre neuronas, y creamos nosotros donde vamos la realidad. Sí, Xavi, estamos ya en la recta final. Sí, no, yo a modo de conclusión de todo esto que hemos hablado aquí, el amigo Artur antes ha hecho esta especie de metáfora, ¿no? Siempre es la última copa, ¿no? Siempre es la última guerra, es la definitiva para instaurar la paz.
Yo voy a ir más allá, ¿no? Y me gustaría hacer una especie de conclusión diciendo que cuando se inicia una guerra, ¿qué es? Un conjunto de verdades por parte de otro conjunto de otras verdades que no encajan con la del atacante al defensor. ¿Qué quiero decir con esto? La verdad, ¿qué es? ¿Un conjunto de egos que tienen más fuerza que otros? ¿O la verdad no existe? No lo sé. No sé. ¿Quién tiene la verdad? Creo que es algo que es muy difícil que vayamos a descubrir jamás. ¿Y si resulta que las guerras se tienen que provocar porque el fallecimiento, esa liberación de energía que suelta el cuerpo cuando falleces, sea de forma natural o inducida o catastrófica, libera un campo energético que nutre algo tan sumamente sutil que, fijaos, que sigue unos patrones? Hablamos hace años, Artur, ¿recuerdas? El paralelo 33, ojo, paralelo 40, ojo, paralelo 50, y ahora vuelve el paralelo 33. Y yo lo dejo así caer. ¿Quién habita en el paralelo 33? Permíteme, Ferran, que yo tenga una explicación mucho más terrenal. Hace muy poco los pesqueros atuneros españoles contrataron un grupo de seguridad español para llevar en sus barcos porque estaban hartos de que los abordaran, ¿no? A partir de ahí nunca más se ha abordado un atunero, muy pocas veces ha sucedido, ¿no? Pero ¿qué sucedió? Que dentro del mismo propio barco acababan a hostia limpia, con perdón por la expresión, porque los empleados estos de la empresa de seguridad pues estaban hasta las narices de ver mar. Evidentemente no son pescadores y ahí pues acababan a puñetazo limpio. Lo siento mucho, pero la confrontación, el mal va implícito en el ser humano y esto no dejará de existir. Y a mí me da igual el motivo que sea que esgrima cualquier parte de un conflicto bélico, no a la guerra, pero es que el problema es que no, por mucho que digamos no a la guerra, luego está el ser humano, y el ser humano es un ser que, vamos, es que ve algo, que sea confrontación, que sea no sé qué, y va directo hacia ello. A ver si es que no es ser humano y es un ser reptiliano. Una cuestión. Tenemos un conflicto en Europa, otro en Oriente Medio. El siguiente puede ser ya lo que mencionamos hace unos años, un evento que genere un cisne negro, algo que sacuda al planeta de tal manera, y podríamos estar hablando, Artur, y por la parte que nos toca, y Xavi, también tú lo tratas en tu canal, 37 cuadrados, un evento alienígena, y voy a poner ahora entre comillas, nada amigable, hostil. Bueno, primero habrá que estar atentos con Taiwán, porque si China hace lo que creo que tiene intención de hacer, ahí sí que empezará algo gordo, creo yo. Por lo tanto, un evento alienígena, hay mucha teoría sobre esto. De hecho, lo traté no hace mucho este tema, y la conclusión a la que se llegó, o a la que llego yo a veces, es un evento alienígena para tapar o hacer aquí un telón de algo de forma artífice, ¿no? De forma artificial, o uno real. Eso es lo que no. Sí. Nos vamos acercando, ¿no, Artur? Sí, claro, el tema UFO siempre ha sido la gran cortina de humo y el parapeto para explicar cualquier cosa, o sea que totalmente de acuerdo con Xavi. Y esta desclasificación, oficiales de inteligencia hablando sobre esto, parece inaudito, senadores, congresistas de Estados Unidos, políticos de relevancia, agencias de inteligencia. Oiga, ¿hay algo que no estamos viendo o que se está moviendo entre nosotros y por el espectro nos pasa desapercibido? Para financiar, Xavi. Bueno, yo a nivel personal me encantaría que esto fuera cierto, ¿no? O que tuvieran un contacto real alienígena, ¿no? Sería como una fantasía, sobre todo a las personas que nos encantan estos temas y tal, que luego las consecuencias podrían ser muy graves y es un deseo un poco estúpido, pero bueno, pero del dicho al hecho ya se dice hay un trecho. Entonces volvemos a lo mismo de antes, que es una cortina de humo. ¿Por qué salen esta gente
de estas élites políticas hablando de esto justo ahora que el mundo está ardiendo, como desde hace muchos años. A ver, si resulta que hay usurpación de cuerpos y los que nos pensamos que son, no son, porque estamos viendo cosas en política que parece casi decir, oiga, esto no me cuadra, y lo digo así de forma genérica. Sí, Artur. Yo tengo claro, Ferran, que hay una fuerza universal, y esta fuerza universal hay personas que son capaces de dirigirla hacia un lado oscuro o un lado luminoso, llámese así, de esta manera, pero evidentemente el universo es energía, y esa energía evidentemente se puede focalizar de una forma positiva y también de una forma negativa, y eso para mí es algo, vamos, tan claro y transparente como el agua. Artur Oms, Xavi Vidal, de 379, ay, 37 cuadrados, disculpa, el 9 últimamente me sale por todas partes. Disculpa mía por poner un nombre tan raro. No, sí, mientras sea de calité. También, Artur, recordemos que tienes tu canal, recuérdanos el nombre, que es Artur Oms, ¿verdad? Artur Oms, sí. Que también tenéis mucha información, porque lo bueno es compartir, contrastar y sacar nuestras propias conclusiones. Hoy voy a acabar con unas palabras, investigad, porque no hemos tocado el tema de la inteligencia artificial, y me gustaría hacerlo con vosotros, Xavi, tú como experto en seguridad, alta seguridad, y Artur, tú como investigador y ufólogo. Si cuando alguien en 1951 sacó una peliculita, que bueno, era para pasárselo bien o no, pero había una frase que no dejaba indiferente, al menos cuando la vi yo años después y en su posterior versión, cuando dijo Klaatu Barada Ni. ¿Qué quiso decir, amigos y amigas? Es vuestro turno.